Pongámonos en las manos del Señor diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche a todos, sean bienvenidos. Estamos iniciando el tercer tema de nuestro curso. Este curso de aclaraciones bíblicas. Ya hemos hablado anteriormente acerca de Salomé, la bailarina, ¿verdad? Después hablamos también acerca de Jesús, sobre si estuvo casado o no. En esta ocasión, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de Herodes, en particular de un texto que creo que la mayoría hemos escuchado, bien o mal, que es el de la matanza de los inocentes. Acerca de Jesús y su matrimonio supuesto, que podemos verlo en el video, en el video que está en el canal, por supuesto, de la semana anterior, pues vamos a completar, por así llamarle, la situación la semana siguiente con el tema de María Magdalena. Primero Dios se quedará mucho más complementado al hablar de María Magdalena. En esta ocasión vamos a hablar de Herodes y lo que vamos a intentar hacer es todo un contexto para poder comprender este texto de la matanza de los inocentes. Incluso por ahí podremos hacer quizá una pequeña alusión a aquello que pues suele también preguntarse mucho: ¿qué tiene que ver esto de los inocentes con las bromas que por allí se gastan el día 28 de diciembre, que es cuando de hecho celebramos a estos pequeños que han muerto a manos de todos los asesinos del mundo, y en particular en este caso de Herodes? Vamos a ver, vamos empezando. Lo primero que quiero que recordemos es esto, miren. Jesús nos ofrece la salvación. ¿Por qué empezar con esto, el tema de Herodes? Porque aquí tendremos adelante una pequeña clave de interpretación. A ver, cuando Jesús vino, lo que pasa es que no todos creyeron de buenas a primeras que Él era el Mesías. Sí, efectivamente, hubo algunos que pues lo vieron como un gran maestro y entonces empezaron a seguirlo. Él predicaba muy bien, hacía signos que los creyentes los interpretaban como milagros propiamente, y los incrédulos los interpretaban como ofensas también. De eso debemos recordarlo siempre, ¿no? Un milagro es tal siempre en la mirada de fe. Bien, entonces empieza Jesús a predicar y se vuelve un poquito, pues, incómodo para el gobierno de aquel entonces, y por tanto lo que pasa es que a final de cuentas, pues Jesús muere a manos de los gobernantes de su tiempo. Después de que muere, sus discípulos afirmaron su resurrección. Al día de hoy también nosotros la afirmamos, por supuesto, pero quiero que sepamos pues que esta resurrección no fue cosa evidente para todos. Tenemos que ir tomando esas distancias, porque a veces nosotros afirmamos es que Jesús murió y resucitó como si fuera lo más evidente del mundo, pero no lo es tanto. Solamente para los creyentes la resurrección es una certeza. Para los no creyentes, sabemos que para algunos ni siquiera se puede hablar de Jesús como alguien que haya existido. Por eso es que también tenemos que hablar de su existencia históricamente hablando. Continuemos entonces. Cuando se empezó pues a predicar sobre Jesús y sobre la salvación ofrecida por él, vino una cuestión muy interesante, que lo primero que se predicaba era pues su ministerio público, como se le llama a esta situación de Jesús, predicando, haciendo estos signos milagrosos que llamamos, dando discursos, bueno, enfrentando a ciertos grupos de su época. Cuando se entiende todo esto, eso es lo que se predicaba en un primer momento sobre Jesús y sobre todo, por supuesto, su pasión, muerte y resurrección. De eso se hablaba en un primer momento. Pero pasa el tiempo y entonces surgen ciertas cuestiones. Lo más evidente es que preguntan, bueno, ¿y este Jesús de dónde venía? ¿Quién era? ¿Cómo es que tú puedes afirmar que era el Mesías? Y entonces surgen en este segundo momento lo que llamamos los evangelios de la infancia, relatos que van a narrar
la infancia de Jesús. Acabamos de decir que en un primer momento lo único que se hablaba era la etapa adulta de Jesús. Pero conforme van preguntándose las comunidades que van creciendo y que van surgiendo y que ya no habían conocido a Jesús, entonces empiezan a surgir estos relatos famosos de la infancia. ¿Cuáles son, entre otros, o en su mayoría estos relatos, ¿no? La anunciación a María, la anunciación a José, la visitación a Isabel, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, la visita de los magos, y el día de hoy particularmente queremos tratar este último punto, que es la matanza de los inocentes. Todos estos relatos entonces, ojo, pertenecen a lo que llamamos los evangelios de la infancia o los relatos de la infancia de Jesús, que solamente los encontramos en 2 de los 4 evangelios canónicos, en Mateo y en Lucas. El evangelio de Marcos, bien sabemos, inicia con la predicación de Juan el Bautista y después con Jesucristo. El evangelio de Juan, por su parte, inicia con un prólogo muy interesante que nos lleva hasta el principio de todo. Pero después del principio, después de este prólogo, que son los primeros 18 versículos de su evangelio, empieza ya la narración también a partir de Juan Bautista y del encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. Sin embargo, Mateo y Lucas, insistimos, nos cuentan acerca de la infancia de Jesús. Aquí hay que decir algo de una vez. No se trata propiamente de contar, y nunca se ha tratado de contar la vida de Jesús, sino la salvación ofrecida por Jesús. Dicho eso, podemos entender que en ocasiones hay textos que buscan dar un mensaje más allá de buscar hacer una crónica, de buscar hacer algo como muy pues histórico en ese sentido, ¿no? No intentan contarnos eso. Lo que intentan es pues llevarnos a esta afirmación de que Jesús es el Mesías. De ahí que estos relatos de la infancia no cuenten, por ejemplo, que un día Jesús se levantó tarde porque se había quedado dormido y que trabajó con su papá y que en la noche se fue a dormir. Pues eso, claro que aconteció, pero eso ¿en qué sentido podríamos identificarlo con nuestra salvación? Entonces, no cuentan toda la vida de Jesús, cuentan relatos que llevan al que oye, al oyente, vaya, llevan a que se sugiera esta pues opción. ¿Crees en él como el Mesías o no crees en él como el Mesías? Nosotros, dirán los evangelistas, nosotros creemos que Jesús es el Mesías y te lo presentamos de esta manera. Muy bien, entonces así lo presentan los evangelistas. Pero nosotros tenemos que tomar esas decisiones para ver si creemos que Jesús lo es o no lo es, el Mesías. Bien, entonces, en este aspecto del relato de la matanza de los inocentes, ahí es donde nos vamos a detener, porque miren, de una vez les voy a presentar que hay dudas sobre este texto. Presento aquí rápidamente 5 encabezados, son tomados totalmente al azar, por así decirlo, no hay ninguna cosa, salvo el de CatholicNet, lo quise poner porque era una página católica, justamente, las demás son páginas que tienen que ver un poquito más con periódicos y con revistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda arriba que dice el silencio de la historia sobre la matanza de los inocentes. ¿A qué se refiere eso? Lo vamos a ver en un momento más. La matanza perpetrada por Herodes el Grande. Se da por hecho, por supuesto, pero abajo a la izquierda dice una biografía sobre Herodes el Grande, desmiente la matanza de los inocentes. Otro más, Herodes se ganó su fama, pero no mató a los niños. Fíjense qué titulares tan interesantes, por supuesto. Y la página católica que está en el centro, pues lo pregunta. No afirma que sí, no afirma que no al inicio, simplemente pregunta, ¿ocurrió realmente la matanza de los santos inocentes? Pues es que tenemos que preguntarnos porque hay muchísimas dudas. Tendríamos que decir también, ¿y por qué hay tantas dudas? Sobre eso vamos a volver adelantito. ¿Por qué hay tantas dudas? Antes de entrar pues a responder esta pregunta, hagamos una pequeña excursión a la familia de Herodes. A Herodes mismo y a la familia de Herodes.
Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que nos presenta el gran reino de Herodes, ¿verdad? De Herodes el Grande, por supuesto. Ahí nos dice más o menos la edad en la cual, perdón, los años en los cuales él fue gobernante. Ahí lo dice en la imagen y también lo decimos acá. 37 a.C. al 4 a.C. Ojo, porque es un dato que voy a comentar de pasada solamente para otro tema. Herodes, en hebreo Ordos, en griego Herodes, significa noble, héroe o semidios. Curioso nombre, ¿verdad? Curioso, noble, héroe, semidios. Herodes fue también conocido como Herodes el Grande, en griego Megas Herodes, perdón, o Herodes I, y nació probablemente en la región de Idumea, por eso a veces se dice Herodes el Idumeo, allá del año 73 o 74 antes de Cristo, y murió en Jericó, región de Judea, en el año 4 antes de Cristo. Vean entonces, en la imagen dice que fue gobernante del 37 al 4 y había nacido en el 73 más o menos. Entonces, hasta cierto punto, no era tan grande cuando llegó a ser gobernante de toda esa región, pero murió en el año 4 antes de Cristo. Esto lo voy a comentar de una vez, repito, es para un tema posterior. Todos nosotros llegamos a pensar en lo siguiente. Creemos que Jesucristo nació en el año 0, por así decirlo. Quizá dicen algunos en el año 1 porque antiguamente no se tenía la noción del 0 y del -1 se pasaba al 1. Entonces algunos dicen, bueno, nació en el 1. Excelente, no pasa nada, no pasa nada. Y de ahí dicen, bueno, pues como vivió 33 años, así dicen, pues entonces a los 30 años, en el año 30, salió a predicar Jesucristo y murió en el año 33, después de 3 años de predicación. Pero eso no es exacto. Si vemos nosotros el relato que nos tiene ahora juntos, tiene que ver con Herodes, la matanza de los niños, justamente por causa de Jesús, pero Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús no nació en el año 1, sino que hubo un error de cálculo y Jesús nació antes, obviamente, de que Herodes muriera, en tiempos del rey Herodes. Y esto nos lleva, según los estudiosos, a unos 4 o 6 años antes de la era cristiana. Significa esto una primera cosa, que, bueno, o lo reúno de una vez con el segundo dato. Y Jesús no murió a los 33 años. Esa es una edad que nosotros hemos puesto no tan arbitrariamente, pero tampoco tan bien basada. Lo que pasa es que San Lucas dice que Jesús tenía unos 30 años cuando empezó a predicar. Y nosotros dijimos unos 30 años son 30 años. Y no, no es así. Unos 30 años era solamente una aproximación, además de que, pues evidentemente, trataba de decir el buen Lucas, que es quien da la información, insisto, de decir que Jesús ya tenía edad para hablar, por supuesto, ¿no? Jesús empezó a predicar más o menos en el año 27. En otro momento podemos hacer todas las afirmaciones para ver por qué decimos que empezó a predicar en el 27 y murió en el 30. Entonces, 30 años más unos 4 o 6, de hecho le sumamos casi siempre los 6, nos llevan a afirmar que Jesús murió cuando tenía unos 36 a 37 años aproximadamente. Dicho esto, entonces, repito, solo lo comento de pasada porque tenemos que tomar en cuenta eso, que Herodes murió antes de la era cristiana, pero bueno, fue un error de cálculo. Herodes fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 a.C. y 4 igual de Cristo en calidad de vasallo de Roma. Ahí está también, se corrobora con esta imagen. Pero vamos a ver, resulta que la familia de Herodes vino a ser una familia muy política. Yo voy a empezar hablando a partir de él, pero sus antepasados también eran harto políticos y por tanto la familia de Herodes era así. El nombre, por otra parte, lo comenzamos a usar a través y a partir de él. Los Herodes, porque hay muchos, si gustan ver, por ejemplo, el tema de hace 2 semanas, que es el de la hija de Herodías, Salomé, hija de Herodías, pues ahí veremos que ahí están los nombres justamente, ¿no? Bueno, los Herodes constituyen 4 generaciones de reyesuelos, permítanme usar esa expresión, que es del autor que utilicé para estas primeras diapositivas, del Antiguo Oriente. El fundador de la dinastía es Herodes el Grande, que es este del que estamos hablando, citado en los evangelios como el gobernante del país cuando nace Jesús. Ojo, cuando nace Jesús. Recordemos que, por ejemplo, cuando Jesús es grande,
también se habla de otro Herodes, pero no va a ser el mismo. Aquí es cuando nace Jesús, está Herodes el Grande. El Evangelio de Mateo es el que se explaya más sobre el carácter astuto y receloso del personaje y, sobre todo, su actuación sin escrúpulos. Nos manda a ver Mateo 2, del 3 al 21. Debemos recordar que en el capítulo 2 de Mateo es cuando encontramos dos pasajes que tienen que ver con Herodes. El primero de ellos es el que vamos a tratar, mejor dicho, el segundo de ellos, que es la matanza de los inocentes, pero hay uno previo, que es el de la visita de los magos. Y esta lista de los magos, pues ahí vemos que justamente Herodes es visitado por los magos, lo cual es totalmente concebible en el sentido de que los magos van a ver al rey y a dónde van, pues al lugar donde está el rey, al templo, por supuesto, ¿no? Entonces por eso van a buscar al templo a Herodes y preguntan por el hijo del rey, ¿no? El rey que ha nacido apenas. Herodes dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces los intenta engañar después de preguntar dónde iban a ser el Mesías, intenta engañarlos diciendo, bueno, pues vayan y cuando lo encuentren me dicen porque también yo quiero ir a adorarlo, cosa que no era cierta, por supuesto, pero entonces ahí vemos que efectivamente tiene un carácter astuto y muy receloso. Sobre ello vamos a ver al final, porque vamos a ver que Herodes estaba verdaderamente atraído, apegado al poder. De una vez lo comento, pues se me llega a olvidar al final, aunque hay unos datos ahí que tenemos que ver. Bueno, y después de eso viene la matanza famosa de los inocentes. Seguimos con la cuestión de la dinastía. El sucesor de Herodes en Judea fue su hijo Arquelao, también citado en el Evangelio en tono censurable, ¿verdad? Así como muy terrible. Vemos ahí Mateo 2:22. Mientras que en Galilea lo fue su otro hijo, Herodes Antipas, quien figura repetidamente en los textos evangélicos como el causante de la prisión y muerte de Juan Bautista. Muy bien. Y como personaje distante y sospechoso respecto a la figura de Jesús. Ahí es donde está el otro Herodes. Muy bien, entonces tenemos ya Herodes, Arquelao, Herodes Antipas. El tercer hijo, Filipo, que gobernaba amplios territorios en el Alto Jordán y más allá del lago de Genesaret, aparece también mencionado en el Evangelio. Pero el representante de la tercera generación es Herodes Agripa, y tenemos otro Herodes, del Herodes Agripa primero, del que se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles como perseguidor de los cristianos, al ordenar la muerte del apóstol Santiago el Mayor y la prisión de Pedro. Ahí tenemos ya otro, que ya viene después de Jesús, una generación de discípulos, y ahí ya está, bueno, pues Herodes Agripa primero. El juicio que el autor de esta obra bíblica, entiéndase Lucas y Hechos, es la obra bíblica de la que está hablando, el juicio que el autor de esta obra bíblica emite acerca de este personaje de Agripa I es muy negativo. Igual, otro Herodes que era también muy mala persona, permítame decir, como una cualidad moral, lo que se veía a leguas, ¿no? No es que esté yo juzgándolo, pero según lo dicho, por supuesto, insisto, pues no era una persona que tuviésemos que admirar. Por el contrario, ese mismo libro bíblico se refiere a Herodes Agripa II, hijo del anterior y por tanto representante de la cuarta generación dinástica, y lo hace de forma mucho más comprensiva y casi hasta elogiosa. Ahí tenemos la cita que podríamos ir a ver. Y es que Agripa II escucha en Cesarea un discurso de Pablo no sin cierta complacencia. Proclama ante el gobernador romano la inocencia del apóstol, imagínense, a quien llega a decir estas palabras más o menos en serio: por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Fíjense, es que aquí me llama algo la atención de manera muy interesante, ¿no? Recordaremos que Herodes, el de Herodías, también escuchaba la palabra de Juan con mucha alegría, porque les gustaba la palabra. Esto, híjole, por una parte nos confronta mucho, porque algunos han dicho lo siguiente, y creo que es bueno también para nosotros preguntárnoslo. Han dicho que escuchar la palabra es agradable, escuchar la palabra de Dios es muy agradable. Lo difícil es convertirse, ¿sí? Ese es el punto importante, porque hasta estos gobernantes que no eran nada cristianos escuchaban con agrado la palabra de Dios. Entonces, algunos espirituales recomiendan, ¿sabes qué? Que tengas un gusto por escuchar las cosas de Dios es bueno, pero no es suficiente.
porque el gusto por escuchar las cosas de Dios lo tienen hasta aquellos que no quisieron convertirse. Así pues, que no nos confiemos, así como que es que yo siento mucha paz cuando escucho la palabra de Dios, yo siento mucha alegría cuando escucho algo que tiene que ver con Dios, yo siento tanta tranquilidad y tanto gozo en el interior. Muy bien, qué bueno, bendito sea el Señor, pero también hay que ver qué tanto vamos convirtiéndonos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa primera parte. Ya va la primera pedrada, por así decirlo, y adelante vendrán otras cuantas, ¿eh? Muy bien, pero ¿qué pasó entonces con la matanza de los inocentes? Ahora sí, dejamos por un ladito esta dinastía de los Herodes, volvemos al primer Herodes, a Herodes el Grande, Herodes el primero, el que empezó con esa dinastía de 4 grandes generaciones, y hay que preguntarnos por la matanza de los inocentes. Y es que yo creo que efectivamente la mayoría de nosotros, pues hemos escuchado este relato una y otra vez. Al menos, si no es que vamos a misa, quizá por el Día de los Inocentes, allá del 28 perdón, de diciembre, si no vamos a misa ese día, al menos lo hemos escuchado por alguna persona que lo ha contado y tenemos así como que esta idea, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta matanza? ¿Qué podemos decir de este? Bueno, vamos primero al texto, porque lo primero, el texto. Estamos ya realizando el contexto, pero ahora, ¿qué es lo que realmente dice? Porque también podríamos decir que en ocasiones no vamos directamente al texto, sino que solamente es de oídas que sabemos de esto. Bueno, dice así Mateo 2, del 12 al 28. Avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se refiere a los magos. Recordemos, aquí ya dije que aquí del 2, 1 al 11 es la visita de los magos. Del 12 al 18 es el texto de la matanza que queremos resaltar. Avisados los magos en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Amén. Quiero decir un par de cosas antes de entrar directamente al texto, porque de verdad que el tema del día de hoy se presta muchísimo para la sana reflexión espiritual. Lo primero es una cosa que también los espirituales han recordado siempre. Ya el primer renglón que tenemos aquí en el texto nos lo va a decir. Avisados los magos en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. ¿Qué dicen los grandes espirituales? ¿De dónde venían los magos? Venían de ver a Jesús. Venían de reconocerlo como el Salvador, como el Rey que había de salvar a todos. Pues bien, dicen los espirituales que nadie adora realmente a Jesús y vuelve por sus mismos caminos. Nadie. Todo aquel que adora realmente a Jesús regresa por otros caminos. Y eso también es una invitación para nosotros. Si nosotros a veces decimos, es que yo, Señor, te quiero dar todo, pero quiero ser igual. Me da curiosidad porque en ocasiones escucho gente que me platica su forma de ser y después dice que cree mucho en Jesús, pero sigue justificando su forma de ser. Siguen caminando por los mismos caminos. Ese es el punto importante. Si nosotros queremos realmente adorar al Señor, hay que cambiar. Hay que cambiar. Y recuerden que el parámetro no es aquello que yo crea que es lo mejor, sino lo que el Señor dice que es lo mejor. Es muy diferente porque nosotros en ocasiones podemos tener muy buenas intenciones, pero estar equivocados.
Por eso es necesario que tengamos y pongamos muchísima atención a la voluntad de Dios, aunque no me guste. Tengo que decir, sí, Señor, eso es adoración, haré tu voluntad. Y entonces no estoy volviendo por los mismos caminos, ¿sí? Segunda cosa, también aquí, que el ángel del Señor se aparece en sueños a José. Aquí hay que hacer una pequeña distinción, porque todavía al día de hoy hay gente que sigue como creyendo que los sueños tienen cierta interpretación que tiene que ver con Dios y que dice uno a ver qué va a pasar, porque soñé tal cosa, qué crees que significa. Hay gente que se compra libros de sueños. Mira, los sueños no son fuente de revelación divina, para empezar. Los sueños, si acaso, lo que son una salida de lo que tú tienes dentro, ¿sí? Y que a veces no te animas como a expresarlo y los sueños te ayudan para sacar eso que vas teniendo. Por eso muchas veces, díganme si no, uno sueña con una situación y con algunas personas y dices curiosamente, pues es que durante el día de hoy tuve ese pendiente con tales personas y tuve el otro pendiente con tal situación y en el sueño lo juntas. Es lo que hay dentro de ti. No es propiamente que el Señor te esté diciendo alguna cosa y por supuesto que no creemos en la interpretación de sueños para nada. Pero aquí lo que se me está diciendo es otra cosa muy diferente a lo que el día de hoy conocemos o decimos que son justamente los sueños. Es muy diferente. Pero fíjense nada más, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. Esto nos hace recordar de inmediato a otro José que también interpretaba sueños en la cultura bíblica. Y es justamente José el soñador, ¿verdad? Entonces como que esta situación empieza pues a llevarnos por cierto caminar. Tercera cosa que quiero que tomemos en cuenta. Según lo que estamos viendo, hay al menos dos oráculos, dos profecías, por así llamarles, que se cumplen en este momento. Recuerden eso, porque lo voy a dejar de momento. Solamente lo digo, pero recuérdenlo. Hay dos profecías que se cumplen cuando Jesucristo está en Egipto y es llamado para volver, y cuando los niños son asesinados y entonces hay mucho llanto y dolor. Continuamos entonces. Esto es lo que dice el texto directamente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues que surgen muchas interrogantes. Y la primera de ellas, que siempre se ha preguntado a alguna gente, yo cuando doy el tema, únicamente el tema de la matanza, no veo a Herodes de entrada, sino veo solamente la matanza de los inocentes, suelo preguntarles a los asistentes, ¿cuántos niños crees que hayan muerto aquel día? Y pues obviamente 1000, 2000, 3000. Muy bien, escuchamos y después vamos viendo y ya vamos tratando de compartir el tema. Pero fíjense nada más aquí. En la Edad Media, por ejemplo, algunos comentaristas calcularon en 3000 los inocentes muertos ese día. La iglesia griega sostiene que fueron 14.000 los niños muertos ese día. Los cristianos sirios los elevan a 64.000. Imagínense qué cantidades tan grandes, pero de verdad grandes, de niños asesinados aquel día, ¿no? Pero algunos sí han ido al extremo ya de decir, pues son los 144.000 que el Apocalipsis menciona por aquella famosa frase, que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Y alguno dijo, se refiere a los niños que murieron el día que, o cercano a la fecha en que nació Jesús. Vamos a ver por qué cercana a la fecha, no el día que nació Jesús, cercana la fecha. Bueno, pues esto es algunas propuestas, ¿no? Imagínense, desde 3000 hasta 144.000. Es una cantidad increíblemente grande. Pero en realidad, Belén era una pequeña aldea en tiempos de Jesucristo. Y su población no llegaría a los 1000 habitantes. Algunos historiadores sostienen que eran, así exagerando, 800 habitantes. Y alguna vez leí que también algunos afirmaban que eran 600 habitantes. Bueno, dejémoslo entre 800 y 1000, que el dato de 800 lo leí en varios puntos, pero quise dejarle justamente esa afirmación, no llega a los 1000. No llegaba a los 1000. Por lo tanto, los nacimientos no pueden haber sido más de 30 por año.
Deducción de otro autor. Como a su vez la mortalidad infantil era muy elevada en Oriente en aquella época, es probable que solo la mitad de los recién nacidos llegaran a los 2 años. Así que quedarían unos 15 niños. A estos 15 hay que restar la mitad correspondiente a las niñas. En un cálculo, repito, muy rápido, por supuesto, ¿no? Que Herodes no tendría por qué haber mandado matar, con lo cual nos quedan unos 7 niños sobrevivientes por año. Como Herodes mandó matar a las criaturas de 2 años para abajo, las víctimas debieron de haber sido, por mucho, unas 14. Obviamente hay dos cosas que afirmar. La primera de ellas es que en nada se pasa este número de 14 niños, que por otra parte algunos autores la elevan hasta 20, y una vez leí a un autor, biblista mexicano muy bueno que ya falleció hace poco, Salvador Carrillo Alday, mencionar de 22 a 26. ¿Sí? Pero nadie de los estudiosos va más allá de eso. ¿Cuántos niños pudieron haber muerto en aquella ocasión? No, ni siquiera llegaban a 30, ni siquiera. Primera afirmación. Segunda afirmación, que evidentemente algunos seguro ya la está pensando. Pues obviamente, aunque hubiese sido un solo niño asesinado, su vida vale. Efectivamente, no estamos diciendo que no. Solo estamos diciendo que, comparado con lo que quizá nosotros mismos pensábamos de cuántos habían sido los niños asesinados, que pensamos que habían sido cientos o miles, en realidad no llegaban quizá ni a 20 niños asesinados. ¿Se responde así esta primera interrogante de cuántos fueron? No necesariamente. Sí, ¿por qué? Y aquí es donde empezamos a cerrar con la primera parte. Porque la matanza pertenece a los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y esto ya empieza a otorgarnos pistas. Se debe examinar la historicidad del martirio de los niños inocentes, del que solo tenemos esta noticia que nos da San Mateo. En la lógica de la investigación histórica moderna se dice que testis unus, testis nullus, que significa un solo testimonio no es suficiente, no basta, no sirve. ¿Cómo que un solo testimonio? Aquí viene lo importante, aquí viene lo súper importante. Fíjense, dice aquí, hay que empezar a preguntarnos por la historicidad. Entonces, ya no hay que preguntarnos únicamente cuántos niños fueron y hacer este conteo rápido, sino, ¿realmente pasó esta matanza? ¿Es un hecho o un relato histórico al 100%? Vamos por partes. Bueno, es que Herodes era algo fuera de nivel. ¿Se acuerdan que les decía hace ratito que tenía esa ambición por poder, ¿no? Y esa ambición los llevó a hacer verdaderamente locuras. Decían algunos, o vamos a verlo, esto que digo al principio, dudé mucho en dejarlo allí porque me gustaría más poner al final. Lo leo, pero vamos a dejarlo también para el final. Se podría suponer que la matanza de los niños en Belén, al no ser muy numerosa, no pasó a los anales. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que dijimos que solamente Mateo lo menciona? Muy bien. Pues resulta entonces, ¿por qué no lo habrían mencionado otros? Porque al ser muy, muy pequeña, no fue digna de ser condensada o consignada, por así decirlo, ¿no? Lo que sí es cierto, y aquí viene lo importante para unos y para otros no tanto, vamos a ver, voy a explicarme a continuación. Lo que sí es cierto es que la crueldad que manifiesta esta matanza es coherente con las brutalidades que Flavio Josefo nos cuenta de Herodes. Porque de Herodes sabemos mucho gracias a Flavio Josefo, este historiador, ¿verdad? Que era judío, pero que trabajaba más bien con Roma. Bueno, por ejemplo, ¿qué linduras hizo Herodes? Bueno, vean por aquí. ¿Qué linduras hizo Herodes? Primero, hizo ahogar a su cuñado Aristóbulo cuando éste alcanzó gran popularidad. Lo vemos en las antigüedades judías. Asesinó a su suegro Hircano II, a otro cuñado Costobar y a su mujer Marián. Por cierto, la quería mucho, aunque tenía más mujeres, pero a su mujer Marián la quería muchísimo. En los últimos años de su vida hizo asesinar a sus hijos Alejandro, a sus propios hijos, Alejandro y Aristóbulo, y 5 días antes de su propia muerte, a otro hijo, Antípatro. Finalmente ordenó que ante su muerte, vean esto porque eso es impresionante, ordenó que ante su muerte fueran ejecutados unos notables del reino para que las gentes de Judea, lo quisieran o no, lloraran
durante la muerte de su rey. Esto es impresionante, porque aquí tengo algunos de estos asesinatos que mandó realizar Herodes, pero se cuentan de otros también. Es decir, que cuando Herodes veía que alguien podía hacerle sombra en el poder, cortaba, incluidos sus propios hijos. Por eso se dice que el hecho de narrar que Herodes mandó matar a los niños estaba exactamente dentro de la forma de ser de Herodes, por lo cual no resultaría para nada fuera de la realidad. Si es que Herodes realmente mandó matar a los niños, entonces habría sido algo totalmente concebible, vaya, a eso me refiero, ¿no? Cosa muy diferente a que si dijéramos que fulanito siempre defendió la vida, y de repente escuchamos que mandó matar a tantos mil personas, pues obviamente como que no cuadra, no sería coherente. Por eso es que sostienen algunos que el relato es histórico, porque dicen que dado el carácter de Herodes, dada su ambición, dada su debilidad justamente ante el poder, viendo que se hablaba de un rey que venía, pues obviamente que Herodes dijo, no, no más. Y por tanto, pues mandó matar a estos niños. Hago un paréntesis porque necesito hacer otra aclaración, que es una aclaración más bien cultural y que no mueve mucho de lo que estamos diciendo, pero que es interesante que lo sepamos. Si Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo y los mandó matar de 2 años para abajo, esto después de haber escuchado a los magos que venían de Oriente, tenemos que recordar que no llegaron los magos al otro día de que Jesús nació, ¿sí? Sino que hicieron cálculos más o menos cuando apareció la estrella, hace tantos meses, híjole, entonces el rey de los judíos que ustedes andan buscando nació unos meses antes, unos después, porque la estrella a lo mejor anunciaba el próximo nacimiento o anunciaba que ya había nacido, y por tanto Herodes dice, pues mira, para no equivocarnos, de 2 años para abajo. Curiosamente nosotros en los nacimientos ponemos a la par a los magos con los pastores, por ejemplo, ¿no? Y ponemos a los magos llegando justamente ya inclinados ante el reciente nacimiento del bebé, del niño Dios, ¿no? En realidad, insisto, pues habrán llegado meses después, según esto que estamos comentando. Cerramos el paréntesis y volvemos entonces. Esta actitud, este carácter de Herodes, lo que nos dice es justamente que es posible 100% que haya mandado matar a todos esos niños. Nadie habría dudado que sería capaz. Si, por ejemplo, alguien dijera, ¿te enteraste de que Herodes mandó matar a los niños de Belén? No me extraña, habrían dicho en aquel entonces, no me extraña. Si ha hecho esto y lo otro y tantas cosas, no me extraña. Y vean esto, lo que alguno le llamó así el testamento de Herodes. Bueno, no me atrevo a llamarlo tanto así, ¿verdad? Pero entre las indicaciones ante su muerte fue esta. Dijo, bueno, cuando me muera, por favor, manden traer a los más nobles y notables del pueblo. Y la instrucción fue esa, ¿no? Estando allí, mátenlos a todos. ¿Por qué? Porque así todas las familias llorarán el día de mi muerte. Aunque no llorarán por él, por supuesto, pero a él lo que le interesaba era eso. Pero hay gente que, por otra parte, dice, ¿y qué tal si entonces estamos ante un relato teológico? ¿Cómo? ¿Cómo que ante un relato teológico? Bueno, expliquemos. Necesitamos entender esta parte porque es importante. Fíjense nada más, qué interesante lo siguiente. Primero, decíamos, dato 1, José, que a través de sueños conoce la voluntad de Dios. Muy bien. Dato 2, el niño que está llamado a ser el Salvador y que pues está en peligro de muerte y que es salvado en Egipto. Recuerda mucho a Moisés, ¿sí? El primero recuerda a José y después se recuerda mucho a Moisés. Segundo, vemos que hay, por lo menos decíamos, 2 textos que con esta situación, primero con el niño en Egipto y después con la matanza de los inocentes, se cumplen profecías. ¿Qué significa todo esto? Que actualmente muchos estudiosos sostienen que efectivamente se trata de un relato teológico. ¿Qué significa esto? Que no es verdad. No. A ver, vamos por partes. Teología significa que lo que te estoy diciendo es 100% verdadero. Pero te lo estoy diciendo, en este caso, mediante un género literario
que nos ayuda a no solamente comprender, sino a confirmar que Jesús es el Mesías. Porque si nosotros acudimos, por ejemplo, al estudio del Evangelio de Mateo, hago paréntesis de comercial, por así decirlo, en este canal, ya saben, tenemos hace 1 o 2 meses, ya no recuerdo, creo que el mes anterior, hablamos de la figura de Jesús en los evangelios, y ahí hablamos un poquito del Evangelio de Mateo, y ahí también comentamos algo sobre lo que estoy diciendo en este momento, que San Mateo lo que intenta es presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas, por una parte, pero además a Jesús como el judío de judíos, en este caso como el nuevo Moisés, como en su momento como el nuevo David, como el nuevo Salomón, como el nuevo pues ejemplar de los judíos, aquí está puesto en Jesús. Por eso, cuando se narra este relato y se dice, ¿no?, lo que comentábamos, que el testimonio de uno solo podría no ser suficiente, entonces pareciera que no estamos, insisto, ante un relato 100% histórico, sí 100% verdadero, porque lo que está diciendo es que Jesús es el Mesías y eso es verdad, ¿sí? Lo que entonces es diferente es afirmar si realmente pasó esta matanza de los niños, por lo cual, ¿se acuerdan que al principio proponíamos los encabezados de algunas páginas que decían justamente eso, ¿no? Que la historia decía que Herodes no había matado a nadie y que se había hecho esa fama, pero que no había habido tal matanza. No somos los únicos, pues, como dice algún biblista, no somos francotiradores de estos temas, sino que es algo que con el tiempo se viene trabajando, y al día de hoy, bueno, sin afectaciones, porque no es un dogma de fe, sin afectaciones, alguien podría decir, bueno, yo creo que realmente pasó, me convence que Herodes haya sido un asesino y que pudo bien matar a los niños inocentes. No tengo ningún problema en creerlo. Pues, está bien. Y habrá otro que pueda decir, yo por el contrario, yo creo que se trata de un relato teológico en el cual se afirma más bien que Jesús es justamente el enviado de Dios, y lo hace Mateo, perdón, mediante estos simbolismos que los entiendo, que los judíos en su tiempo los entendían y que al leerlo pues lo aceptaban no como una historia de Jesús, sino como una profesión de fe sobre Jesús. Pero hablamos de Herodes también. Y quisiera decirles una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Herodes el constructor. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de Herodes, nosotros usualmente recordamos justamente su mal carácter, su forma de gobierno, su ambición por el poder, y como no, lo que decíamos ya, la matanza, ¿no? Todo esto que es negativo para todos, y siempre lo vemos así, con ese rostro que está en la imagen, ¿no? De una persona malvada, ambiciosa, de una persona enojada con la vida, no a gusto con su vida. Pero hay entre los pocos defensores de Herodes, hay quien dice lo siguiente, miren, decíamos, ¿no? La familia de Herodes fue una familia que siempre lo educó con esas miras del gobierno, ¿sí? Del poder, de la política misma, la política en ese sentido, por supuesto, ¿no? Tanto es así que toda su familia, desde antes y después de él, pues trabajaron por esa parte. Entonces para él no estaba haciendo un mal como podríamos entenderlo el día de hoy. No es que estuviera diciendo, voy a matar porque soy malo, voy a asesinar porque soy malo, sino que él tenía ese vicio, ese pecado y por tanto esa debilidad grande por el poder. Curioso, ¿no? Curioso porque lo vemos y lo podemos juzgar perfectamente. Ah, pero cuando hablamos de nuestros vicios, cuando hablamos de nuestros pecados, los justificamos, ¿no? Usualmente es que pues pasa esto, pasa lo otro, y por tanto hay que comprenderse, mire, padre, vamos a la confesión, y decimos, es que he hecho esto, lo otro, pero es que pues, y queremos justificar siempre. Y aquí cuando se trata de Herodes es señalarlo sin más. Pero no nada más eso, sino que bien han dicho algunos que a Herodes no solamente hay que recordarlo por ser ese sanguinario gobernante, que repito, para él estaba dentro de sus parámetros de vida. No estoy justificándolo en absoluto, jamás, jamás. Estoy explicando por qué lo hacía, no justificando, es muy diferente. Pero más aún decían, pero olvidamos que Herodes
fue un gran constructor. Efectivamente, aquellos lugares donde él gobernó, hizo construcciones increíblemente grandes, hermosas, adecuadas. Sí, probablemente había algo de vanidad, ¿cómo no? Pero ayudó a muchos en ese sentido con la construcción. Yo quisiera, repito, jamás justificarlo en ese sentido, tampoco condenarlo, no me corresponde a mí condenar a nadie, pero sí quisiera que nos quedáramos con esta palabra, constructor, porque tenemos que preguntarnos qué estamos construyendo ustedes y yo el día de hoy. Herodes construyó ciudades, pero también construyó una fama, una muy mala fama. Al día de hoy lo recordamos por la fama, más que por las ciudades que construyó. Probablemente, por una parte, tengamos también ustedes y yo algunas construcciones muy hermosas, pero la gente solamente recuerda aquello en lo cual le fallamos, aquello en lo cual no les gustó, no tanto que hayamos fallado, sino que no les gustó y lo interpretaron como que estábamos mal, y no estábamos mal, pero la gente interpreta lo que hacemos y decimos. A lo mejor entonces hemos construido cosas interesantes, muy buenas, pero ¿sabes qué? También estamos construyendo un camino. Y habrá que preguntarnos, este camino que estamos construyendo, ¿a dónde nos está llevando? Porque como hemos dicho en otros cursos, las decisiones que tomamos antes nos han traído aquí el día de hoy. Por lo tanto, las decisiones que tomemos el día de hoy nos van a llevar hacia nuestro mañana. ¿Qué estamos decidiendo? ¿Qué estamos construyendo? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.